Y ahora nos vamos a meter en otro mundo que tiene que ver con los proyectos desde la perspectiva de la experiencia, ya no de empresas, si bien lo que vamos atravesando es el mundo de las empresas de ayer, de hoy y del mañana. Un poco nuestro encuentro tiene una visión más holística, tratar de comprender desde distintas aristas. Y aquí tengo a Hernán Colorete Espantoso Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Hernán? Bien, muy bien. Bueno, mucha gente que me escucha presentarte dice, bueno, ¿quién es Colorete? ¿Quién es Colorete? Colorete, bueno, Colorete es un personaje bastante sopilante, muy curioso y como que le apasiona entrar en las personas y en los mundos y en las historias de las personas a través del Technical Clown, ¿no? Es un personaje que se conecta con la emoción y no con la creencia. Entonces, wow, eso uno viaja. Hay datos que tienen que ver con esta época que es sobre todo la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, entender cómo está el otro, entender cómo piensa, entender qué le pasa. Y justamente la fundación, o mejor dicho, el fundador concretamente de Alegrañatas Payasos Hospital, que es tu organización donde tenés 80 clowns. Sí, 80, hubo 80, ahora estamos en 60 clowns. ¿Por efecto de COVID, por efecto de...? No, lo que pasa es que la misión va evolucionando y bueno, uno va evolucionando sobre la empatía y nada, es más compromiso, es más, uno se escucha cada vez más y bueno, creo que cada vez trabajar con la muerte como hacemos nosotros es un tema muy sensible, entonces las personas que se van quedando prácticamente son las que realmente quieren armar un proceso gracias al clown y gracias a lo que el paciente nos regala como emoción. Para ponerles en referencia quién es concretamente Hernán, él a los 16 años tenía el deseo de ayudar a su familia. En ese contexto da sus primeros pasos laborales, va por distintos trabajos, todos tenían que ver con chistes y con risas, es un poco tu fuerte. Sí. Y después, en un momento, hiciste clic en tu vida y dijiste, voy a ayudar a los hospitales, en los hospitales. Sí, a mí prácticamente me pasó que, bueno, viví en el sur, viví en Europa y cuando volví estaba más perdido, estaba muy perdido y en un momento estaba estudiando coaching y la profesora me dice, vos tenés que ser clown. Entonces cuando empecé mi primera clase de clown, vi lo que era jugar, había perdido la capacidad de jugar y digo, esto hace mucho no lo siento. Y dije, bueno, con algo tan chiquito que la nariz, uno puede generar tanto. Y dije, uy, el poder de la transformación. Digo, esto es lo que yo quiero. Y me acuerdo que en la película de Patch Adams hay una parte que hay un señor que está en el hospital y le arman toda una cacería. Y dije, wow, de estar enfermo a ser un cazador y vivir de eso, me quedó pero muy anclado. Dije, algún día voy a hacer esto. Y sin darme cuenta, después me fui acordando, después de casi 15 años más tarde, lo logré. Y así empecé. ¿No? Dije, wow. Vamos a sumar a esta mesa a otra distinta que tenemos conectada vía Skype. Me refiero concretamente a Alicia Garré. Alicia Garré es la presidenta de la Asociación Cooperativa del Hospital de Niños. Alicia, buen día. José del Río te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Alicia, hablando un poco y conociendo historias, vamos a contarle a la gente también que vos sos abogada, que sos la presidenta de la cooperadora del Hospital de Niños, que tu vínculo con el Hospital de Niños arrancó ya desde muy chica por tu tío, ¿no? Que era Eduardo Galíndez. ¿Y cómo fue esa carrera con...? Sí, Galíndez, hermano de mi madre. ¿Cómo fue esa historia y sobre todo cómo estás atravesando hoy, digamos, en un contexto tan complejo, ser presidenta de esta asociación cooperadora del Hospital de Niños? Bueno, muchos años cerca del hospital te enseñan a quererlo, a querer hacerlo mejor por el hospital. Y la asociación cooperadora es una de las mejores maneras, porque es una ONG que existe hace más de 60 años con el hospital. Estamos integrados con una comisión directiva de 12, con poco personal, solamente 5 empleados. La tarea nuestra es una tarea que le agrega mucho valor al hospital. Nosotros, desde la solidaridad de nuestra sociedad, y los destinamos para el hospital. Los destinamos
entregando leche y pañales, comprando medicamentos de urgencia, instrumental y todo, distintos espacios físicos. Ahí tenemos un temita con el audio de Alicia, pero un poco lo que dice es esa colaboración. Y hablando, Hernán, de la empatía, ¿no? Digo, vos tenés un ejercicio muy particular que me interesa que compartas con la gente, que es cuando vos le sacás el traje al CEO, al hombre que está, o la mujer que está acostumbrada a tomar decisiones en las empresas todos los días, y la vestís o lo vestís de payaso. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Curiosos y lo que nos pasaba a nosotros es que nos costaba vender, o sea, que nos donen dinero para poder llevar adelante la misión y nadie nos entendía. Entonces tuvimos un caso muy fuerte que una empresaria se le murió la madre y nosotros armamos un proceso con ellos donde la madre le dijo, le sacamos todo lo que la madre sentía por su hija. Y ella nos dijo, la empresa, yo empresaria, les quiero regalar algo, así que armame un proyecto para mi voluntariado. Y dijimos, este es nuestro momento. Entonces dijimos, bueno, llevamos a toda su segunda línea de su empresa y nos fuimos dando cuenta que el programa es así, van 8 empresarios, los hacemos jugar durante 1 hora, los disfrazamos de payasos, los calentamos bien en la parte bien artística y después de ahí cada empresario va con un clown a cumplir un sueño de un paciente. Entonces, el clown lo que hace, hace que el empresario confíe en el clown y el clown lo lleva a la empatía con el paciente. Quiero que sepas que entre el payaso y el paciente hay una emoción, no hay creencias. Entonces, las creencias no funcionan y somos parte de la historia del paciente. Entonces, con la metáfora, con la música, con la nariz, con el traje, el paciente nos invita a su historia y viajamos en la historia del paciente. Entonces ahí la empatía, somos todos uno y nos olvidamos de la enfermedad, nos olvidamos de todo. Estamos en un mundo de juego de niños que no hay edad y claro, nada, eso no se puede controlar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo el equipo de la empresa se junta y se empiezan a decir las cosas que vivieron y los logros, hay una emoción. Entonces se conocen desde otro lado. Se conectan desde otro lado. Entonces los miedos se pierden, el ego se pierde y por un ratito ellos se conocieron desde la parte humana, que todos la tenemos, ¿no? Entonces, casos muy lindos como que te contaba, es que el paciente les pregunta, porque obviamente los pacientes no saben que son empresarios. Entonces, ¿y usted, Rabanito, de qué trabaja? Yo soy payaso y era el número 1 del Artidigoyen, por ejemplo. Entonces, como que, y así sucesivamente se conectan con lo humano y es algo que ya quedó. Y bueno, y este año para mí es un proyecto muy innovador, es de alto impacto y creemos que incluso nos ha pasado que después de Curiosos, esas mismas personas nos llevan a la oficina. Entonces de repente aparecemos todos los payasos en la oficina y les regalamos un recreo. Y bueno, y así sucesivamente fuimos creciendo y estamos muy contentos. Bueno, ahora con el tema de la pandemia no lo estamos haciendo. Ahora se paraliza un toque, pero... Pero ahora lo hacemos por teléfono. Entonces llamamos el Artidigoyen me dice, bueno, mira, ahí está medio triste, lo llamamos por teléfono y jugamos. Y bueno, no es lo mismo, pero bueno, por suerte nos pudimos adaptar. Hernán, vamos a intentar con Alicia de nuevo. Alicia, a ver si la conexión nos ayuda, pero... Me interesa conocer las dificultades que se atraviesan hoy por hoy en contexto de pandemia. Bueno, a ver, ojalá que me escuchen mejor ahora. La pandemia obviamente impactó mucho en el hospital, aunque todos sabemos que felizmente en los niños este virus es mucho más suave, salvo casos muy excepcionales que hemos tenido. La presencia de cooperadores en el hospital está igual, seguimos brindando asistencia social, regaliales, seguimos haciendo todas nuestras compras de modo virtual. Y la virtualidad también nos hizo cambiar nuestra manera de recaudar fondos, porque al no poder hacerlo a través del contacto directo con las personas, hemos reforzado canales digitales, un llamado telefónico, porque nuestro personal se ha reconvertido, y bueno, nuestros donantes una atención como más directa.
Ahí se corta, que lamentablemente. realmente para tener toda, para mantener el gesto solidario y también haciendo nuestro evento anual, que es el Teatro Colón, vía streaming. Alicia, muchas gracias por esta charla. Después profundizaremos más porque lamentablemente a veces pasa que la tecnología juega una mala pasada y tu historia, Alicia, merece ser contada. Así que en la cobertura que van a tener todos ustedes en La Nación.com y también en nuestro diario La Nación vamos a profundizar ese trabajo espectacular que es el que hace Alicia Guerré, con muy bajo perfil, con mucho esfuerzo, con mucha gente detrás y más en un contexto de pandemia. Así que la saludamos a Alicia y lamentablemente es la tecnología. Hernán, yendo concretamente a ese día a día de los payasos, independientemente del rol que ocupen, ¿qué es lo más fuerte que les pasa? Y hoy se trabaja mucho y todos los papers que hablan del mundo empresario, pero que hablan de la nueva sociedad que nos toca atravesar, te dicen de ese poder de la empatía como el principal factor. ¿Qué es lo que vivís vos? Bueno, en realidad nosotros cuando vivimos la empatía nos asombra la sensación y nos asombra cómo llegamos a cualquier tipo de personas del mismo lugar, ¿no? O sea, esto de poder entrar a una habitación o poder mirar el teléfono, mirar los ojos y soltar, dejarse sorprender, abre un camino. Y siempre es positivo, porque uno se conecta con la emoción del paciente. Entonces, el clown, ¿qué hace? Incorpora esa emoción y se hace propia esa emoción y de ahí tiene la decisión y el poder de crecer con la emoción que te comparte. Entonces, nos ha pasado, por eso hoy un voluntario de Alegrañetas nos dura 4, 5, 6 años con una efectividad de 5 años, un 60%, 70%, tanto ir a las clases como ir a los hospitales, porque realmente cada día es distinto, incorpora emociones distintas y eso hace que sea apasionante. Entonces, ¿y qué es lo más fuerte que te pasó a vos? Digo, a mí el caso Alicia fue un caso muy fuerte, que te lo cuento en 2 minutos. Nada, yo entro a una habitación, me llaman que había una persona que estaba con cáncer de huesos, estaba así en una silla. Bueno, yo entro, le digo, hola Alicia, soy Colorete, ¿te puedo un abrazo? Y me dijo, no. ¿Cómo no, Alicia? No. Entonces Colorete quería seducirla, quería contarle, la quería convencer que le dé un abrazo, un beso. Colorete sos vos de payaso. De payaso, sí. Entonces agarré y bueno, ¿qué pasó? Empecé a mirarla a la misma altura, la empecé a calibrar, a respirar igual que ella, empecé a no querer avanzar, sino ella, cuando yo vi que su mirada empezó a cambiar, ahí yo a poquito me fui acercando y cuando le robé un abrazo, ella se empezó a reír y me pidió que volviera. Bueno, decidí ir todos los domingos durante 7 meses, entonces empecé a ir y yo veía que Alicia cada vez que yo iba estaba más arreglada, cuando se reía su cuerpo se empezaba a mover más, de repente Alicia en vez de pintar en negro empezaba a pintar en colores y los payasos tenemos informantes en los hospitales que son los enfermeros, entonces ellos nos van anticipando cómo viene el tema. Y me dice, me dijo Alicia que se quiere casar, que quiere tener un hijo y quiere volver a vivir. Y entonces dije, wow, ¿con qué me estoy encontrando? Y Alicia empezó a no tomar los remedios, empezó a tomar Coca-Cola que no podía, empezó a no dormir, empezó a molestar. Y cuando yo llegaba los domingos me preparaba a todos los enfermos en el jardín. Entonces llegábamos nosotros y jugamos con ella y un día para otro se levantó caminando. Se levantó caminando. Se levantó caminando, empezó a caminar, nadie podía creer, te la hago muy corta. Y bueno, Alicia se fue, Alicia vivió 3 años más, tenía todos los huesos tomados. Y cuando un día me acuerdo que me llaman, se cayó, se quebró la cadera. Y cuando yo llego al hospital, me mira y se me muere al lado mío. Y dije, bueno, este despertar es mi luz. Dije, por acá tengo que ir. Y ahí yo decidí ser payaso hospital el resto de mi vida. Y ahí la fundación empezó a crecer y fue un mensaje muy claro que nosotros, que cuando empatizamos, a veces la gente se va, se enferma y se va. Y cuando hay gente que se cura, que se quiere volver a vivir, porque tomar esa empatía y darle lugar hace que uno pueda decidir más sinceramente, tanto mis clowns como
el paciente. ¿Y por qué crees que se da esto, que en ese contexto donde vos lográs que vuelva a sonreír por ahí con el humor, que es lo más cercano, lo más mínimo, habilite a que sea una despedida distinta? Lo que pasa es que entre la risa, la empatía es más fuerte que la risa, porque es algo muy natural, es algo, no se puede explicar, hay que vivirlo. Quiero que vengas un día, quiero que lo vengas a vivir. Entonces, es muy fuerte que la empatía te pone en un lugar de mucha liviandad corporalmente, te pone en un plano donde vos puedes decidir más sinceramente. Entonces, y perdés el miedo porque no hay creencia, no hay muerte, no hay nada, no hay cáncer, no hay nada. Hay una emoción que a vos te pone en un plano muy liviano. Entonces, las cosas se acomodan solas. No sé si soy claro. Y hoy que estamos, mucha gente que nos ve, un poco la idea de esta mañana también es generar cierto oxígeno entre tanta pandemia. Uno se levanta y decís cuántos son los muertos, cuántos son los contagiados. Así hace, desde que este maldito COVID apareció. ¿Cuánto hay de superación en otro plano, digamos? Mirá, cuando llamamos el COVID, le ponemos un nombre, le sacamos la etiqueta, le ponemos Emilio. Digo, ¿cómo era tu mejor amigo? Emilio. Entonces el paciente le digo, a Emilio, decirle todo lo que quieras decir. Y vos sabés todo, no lo puedo decir acá, pero no sabes todo lo que le dicen. Y se van a los 2 días, porque le pierden miedo al virus. Yo veo, nuestra creencia, mi creencia es que el cuerpo es muy noble, entonces la mente enferma. Entonces yo creo que si le perdemos miedo, pero si lo respetamos, uno lo puede llevar mejor. Miedo con prevención, decís. Exactamente, sí, todo. obviamente. Entonces, y nos vemos en el teléfono cuando llamamos a pacientes, es decirle, tu mejor amigo es el COVID, y le sacamos la etiqueta de COVID y le ponemos Emilio, yo le pongo Emilio. Pobre Emilio. Sí, pobre Emilio, lo matan. Y créeme que le dicen de todo, lo ponen en un frasco y lo llevan al inodoro, apretan el botón y la sensación que se va, los pacientes se alivian porque están solos en un cuarto. Entonces, esa sensación les queda toda su vida. Y lo que le decimos es que cuando estén tristes, vayan a esa sensación. Hernán Colorete Espantoso Rodríguez, así se hace llamar Hernán Rodríguez, ¿no? Sí, espantoso, bueno. Eso no sé, pero forma parte es mi apellido, bueno, pero tiene que ver con el humor, sí, y tiene que ver obvio. con la vida. ¿Te puedo decir una cosita chiquita? La fundación, somos 80, 60, pero también hay un buen equipo, ¿no? Tenemos el coordinador general, tenemos la secretaria, es como que estamos muy bien armados y tenemos mucha gente que nos acompaña y realmente estamos muy felices de poder llevar esta misión desde la pasión. Gran laburo el que hacen, gran laburo, y a veces vos decís, bueno, cuando te hablamos tanto del mundo de las empresas, que te parece lejano de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, fíjate lo que decía Hernán, mirar a los ojos, sentir, y a veces las expresiones todo lo dicen. Un verdadero placer. Gracias.